Algunos dicen que este es uno de los pueblitos más bonitos de Bosnia. Solamente esta es la entrada. Vamos a ver qué tal es. Espero que me acompañen. Bienvenidos. Desde el inicio, el estar aquí en Poxitel es como abrir una puerta hacia otro tiempo. Para esta ocasión hace algo de calor y mientras se camina te da a entender que este es un poblado de más de 5 siglos, donde han pasado varias civilizaciones, con militares, mercaderes, religiosos y poetas que alguna vez pisaron estas mismas piedras. Cada sitio que iremos recorriendo aquí forma callejones en su vida y te van mostrando por qué en realidad hay mucho por contar, mostrar y apreciar de Poxitel, una población a solo 30 kilómetros al sur de Mostar. El camino para ver este pequeño pueblo de piedra te lleva a comenzar por un sendero como todos los que vas a observar. En la parte baja se aprecian los comerciantes apostados a los lados, vendiendo artículos tradicionales de la cultura musulmana. Solo es empezar a caminar para ver la perspectiva de este sitio, en el que hay 3 lugares que van a captar la atención de los visitantes, y uno de ellos es una mezquita que está en la parte baja. Los otros 2 están ubicados en la parte superior, y cuando lleguemos a cada uno de ellos, les estaré contando más sobre ellos. Por ahora subo lentamente, teniendo las primeras vistas a un lado del panorama de Poxitel, mientras asciendo por escaleras de piedra, acompañado en estos primeros peldaños por esos vendedores de tapetes, cofres y demás artesanías que dan color y vida a un lugar que por esa cercanía de Mostar es una de las escapadas favoritas de los habitantes de esa ciudad. El empedrado irregular que se recorre es una calle empinada amplia que lentamente te va llevando por las primeras casas. A medida que un balcón de piedra se deja ver, el poblado dispone de una parte baja y por supuesto de una superior en la que se encuentran más construcciones reconocidas desde la distancia, y llegado a este punto me concentro en las escalas para seguir subiendo, las cuales se van extendiendo hasta el final y dejan ver las grandes construcciones de piedra, casas antiguas que se alzan en el panorama y van creando la ilusión por esa ambientación de estar en un tiempo pasado de cualquier pueblito tradicional turco. A medida que vas subiendo, el panorama se va volviendo más impactante y necesitas también tomar aire y apreciar lo que vas recorriendo. En un instante ves la visual de la parte baja, con la mezquita Hatzi Alija, que por sus cúpulas en grupo y esa almenara se distinguen fácilmente, además de distinguir la arquitectura del lugar. Aparte de los caminos, la totalidad de la villa está basada en la piedra, desde las paredes hasta los techos. De Poxitel en esta oportunidad parece que he tenido fortuna de encontrarla semi vacía, por lo que el camino se hace en meditación, acompañado con algo de viento en un día soleado que se va notando en las pocas sombras que hay después del mediodía. Una recomendación fundamental para venir aquí es tener calzado cómodo, zapatillas, ropa fresca y si es posible traer hidratación y una pequeña toalla porque mientras se asciende se suda y mucho. Pero cada paso por esta cuesta de escaleras empedradas vale la pena y el esfuerzo se verá recompensado, con diferentes vistas sobre un pequeño valle en el que se apreciará una panorámica bellísima del pueblo y al lado el río Neretva, ese mismo que pasa por el centro de Mostar. Por ahora sigo y me acerco más y más a una de las grandes construcciones que llama la atención y está ubicada en el tope de una de sus colinas, como lo es la fortaleza hecha de grandes piedras.
Desde este punto es imposible no parar a apreciar la belleza del panorama de Positel, un plan que es ampliamente recomendado ya que es cercano a Mostar y venir hasta aquí es barato. Además se llevan una imagen desconocida de uno de los tantos lugares en Bosnia y Herzegovina que desde el año 2000 se han empezado a restaurar varias villas y poblados, buscando fomentar e impulsar el turismo en un país que tiene mucho por explorar, ofreciendo para tantas personas 4 calidades muy valoradas al viajar, de sitios bellos, bonitos, baratos y seguros. Por lo que aquí, en esta historia como en otras que les he realizado, les invito a ver más allá de esa Europa que todos conocen, de un grupo de países muy visitados, y alcen los ojos a descubrir lugares y países como este. Dejando la panorámica con el río, estoy por llegar a uno de los sitios que más interés despiertan en Positel, es su fortaleza, una muestra viviente de la importancia estratégica que ha tenido desde su origen esta construcción, que iniciaron los húngaros en el siglo XV, pero que luego fueron los turcos los que le dieron el aspecto actual, sobre todo en los años en los que el imperio veneciano, que era uno de sus grandes rivales, rondaba por la zona. Es impresionante adentrarse por sus puertas y ver esos altos que se han conservado con el tiempo, a pesar de toda esa historia de invasiones, guerras y ocupaciones. Caminar por este sector da una visión de lo grande que es la historia que se ha quedado en este pueblo. Sin duda el tiempo ha hecho mella en la construcción, y aunque algunas partes de la muralla han vivido mejores tiempos, hay una antigua torre de defensa que se mantiene de pie y a la que voy a subir luego, de donde se tiene una de las mejores vistas, si no es la mejor, de Positel y del Valle del Neretva. Desde ahí, si son amantes del turismo de aventura y exploración, pueden hacer las mejores fotos. Como lo han visto, es inevitable no parar, tomar respiros y tener otra vista más de la fortaleza y este lugar, que da paz y es para mí una de las visitas obligadas al estar en Bosnia y Herzegovina. El río con el contraste de las montañas al frente y un valle por el que pasa una vía, además de tener una amplia visual de uno de los pueblos más bonitos de Bosnia y Herzegovina, dan elementos para conocerlo, además de recuperar una historia de lugares medievales como estos, que mientras nos adentramos podemos observar en esta fortaleza guardiana de Positel. Una vista desde la parte superior de Positel. Hay que tener mucho cuidado con las vistas aquí, ya que aquí no hay nada que lo sostenga, es un arbusto y caída libre de al menos 70 metros. Al fondo, la hora del rezo, es hora la 1 de la tarde. Es estar aquí en la fortaleza para darse cuenta de que hubo un crecimiento, auge y un olvido. Y en este punto, justo entrando a la torre llamada Kula, que por fuera se aprecia interesante, por dentro, a pesar de encontrarla algo deteriorada, es una maravilla explorarla por todo lo que se puede encontrar aún en su interior, desde las escaleras en los alrededores hasta la base que permite ver una arquitectura única, que le ha dado a Positel el de ser el pueblo con arquitectura otomana mejor conservado de Bosnia y Herzegovina, destacando varias edificaciones entre las que se encuentra esta. Observen cómo es levantar la mirada y ver tantas ventanas perfectamente realizadas en piedra,
sobre esta construcción semicircular, en la que a medida de ir subiendo se tienen vistas únicas y se entiende cómo este sitio era el punto de defensa de esta ciudad, en la que los arqueros hacían guardia para evitar ataques a este pequeño poblado, y es solo observar esta torre en su entorno para imaginar historias pasadas de épocas medievales. Es momento de subir, ya que la torre permite aún, a pesar de lo complejo de su construcción, ascender, por lo que en este punto si lo hacen es bajo responsabilidad de cada cual, ya que los escalones son grandes, empinados y como ven, no hay barandas, además de encontrarse piedras que se van desprendiendo, lo que hace de esta parte de la exploración un poco riesgosa, pero con pausa y calma se puede. Se los digo porque no tengo un cuerpo atlético y a veces la curiosidad me empuja a ir donde mi cuerpo en ocasiones se niega, sin mayor motivo que el de estar tranquilo. Y en ese dilema, aquí me decido y estoy conquistando otro lugar para mostrar y deleitarme de otra mirada más desde las alturas de Positel. Describir la parte superior de la torre por palabras puede sobrar, ya que como ven está en mal estado, con un techo de madera que se cae lentamente y en el que se puede caminar por un espacio circular, teniendo las mejores visuales de un lugar que puede apreciarse casi en su totalidad. Y podemos ver cómo iba la muralla de la fortificación, extendiéndose justo hacia la torre ubicada en el otro extremo y que también merece ser vista. Con detenimiento, pero por ahora vale la pena celebrar este ascenso con un momento de vistas desde la torre de Positel. La fortaleza de origen medieval es llamada Cula y se traduce simplemente como torre. Fue construida por etapas entre los siglos XV y XVIII, y a juzgar por el diseño de las partes más antiguas de esta fortaleza, parece que hubo una pequeña aldea debajo de la fortificación que data de un periodo anterior o el mismo de la fortificación, que aún partes de ella se ven de pie. Este es un pueblo pequeño en teoría, pero con mucho para ver, apreciar y contemplar. Aún nos queda ver la Torre del Bastión, que está al otro lado, y es un motivo para un segundo capítulo dedicado a Positel. Por ahora me despido, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y ahora bajaré de aquí para ir preparando el camino hacia la otra torre. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.